Cuando Van Helsing llegó a los cines, estaba repleta de estrellas en ascenso, leyendas del teatro y rostros revelación imposibles de olvidar, incluso bajo capas de prótesis y CGI. Hugh Jackman acababa de salir de X-Men. Kate Beckinsale estaba en la cima gracias a Underworld. Y el Drácula de Richard Roxburgh sigue siendo una de las interpretaciones más desquiciadas de los años 2000. Pero ¿qué pasó con todos ellos? ¿Quién dejó Hollywood por completo? ¿Quién se convirtió silenciosamente en el galán de Hallmark? ¿Y quién sorprendió a los fans con una transformación total, en apariencia, carrera o vida? Han pasado más de 2 décadas, y algunos de estos antes y después son casi demasiado salvajes para creerlos. Hugh Jackman como Van Helsing. Hugh Jackman tenía 35 años cuando Van Helsing se estrenó en 2004, delgado, electrizante y justo en medio de su gran explosión global como Wolverine. El papel del cazador de monstruos taciturno en la cinta gótica de acción de Sommers estaba pensado para lanzar una franquicia. No ocurrió. Pero Jackman nunca se alejó del todo de él. En entrevistas a lo largo de los años, mantuvo la puerta entreabierta. No me importaría volver a Van Helsing, dijo a la prensa en 2024, medio en broma, comentando que esta vez se saltaría las extensiones de cabello. Y en 2026, ese destello solo ha crecido mientras el rumoreado reinicio de Universal, bajo el director Julius Avery y el maestro del terror James Wan, avanza lentamente. Pero Jackman ha ido mucho más allá del heroísmo pulp. Desde Van Helsing ha ganado un Tony, un Emmy y un Grammy, y estuvo a un paso del Oscar por Les Miserables. En Broadway, protagonizó The Music Man junto a Sutton Foster, cuya relación fuera del escenario con Jackman se hizo pública discretamente en 2025 tras sus respectivos divorcios. Ahora, a los 57, Jackman divide su tiempo entre el cine y el teatro, el prestigio y la pasión. Recientemente regresó al drama intenso en The Death of Robin Hood, un proyecto de A24 donde interpreta a una versión envejecida y ensangrentada del legendario forajido, un primo espiritual de Logan. La gente habla de Robin Hood, todos son mentiras, gruñe en el tráiler. Es crudo, melancólico e inconfundiblemente Jackman en esta etapa de su carrera. Reflexivo, marcado, desafiante, y aún así no se ha sacudido a Wolverine, ni lo ha intentado. Deadpool and Wolverine reavivó el fandom de Marvel, y los chistes afilados de Jackman sobre perder su récord mundial frente a Wesley Snipes solo demostraron que controla su legado como nunca. Kate Beckinsale como Anna Valerius. La Anna Valerius de Kate Beckinsale no era solo otra heroína gótica, era una guerrera feroz con fantasmas ancestrales sobre los hombros y una ballesta en la mano. Fue un papel definitorio que capitalizó su ya explosivo impulso tras Underworld, y para muchos, la consolidó como una de las estrellas de acción más impactantes de los años 2000. El sacrificio trágico de Anna dio al filme su columna emocional. Beckinsale lo interpretó con elegancia, garra y desgarro. 22 años después, la vida real de Beckinsale refleja un tipo distinto de batalla. En 2025 perdió a su madre, la veterana actriz Judy Lowe, tras una enfermedad brutal. El duelo fue abrumador y Beckinsale, ahora con 52 años, se quebró en un video emocional en Instagram, respondiendo al escrutinio público sobre su pérdida de peso. Una cantidad tan increíble de sufrimiento no te hace sentir muy hambrienta, dijo. No era vanidad ni control, era trauma. Su vida pública siempre ha sido diseccionada injustamente, desde relaciones con hombres mucho más jóvenes como Pete Davidson y Goody Grace, hasta su divorcio de alto perfil del director Len Wiseman. Nunca jugó según las reglas de las relaciones de Hollywood, y respondió a los críticos con humor afilado y una desafiante falta de disculpas. Yo nunca le diría esas cosas a alguien que está sufriendo, dijo en 2025.
al referirse a la crueldad en línea. Me niego absolutamente a convertirme en alguien como tú. Aunque sus días de grandes superproducciones se han ralentizado, Beckinsale sigue siendo una fuerza magnética, una rara mezcla de vulnerabilidad y fortaleza. Richard Roxburgh, como el conde Vladislaus Drácula. Richard Roxburgh tenía 42 años cuando interpretó al conde Drácula, una actuación tan audaz, teatral y deliciosamente malvada que todavía se mantiene como una de las versiones más infravaloradas del personaje. Su Drácula no era torturado ni trágico. Era feroz, astuto y encantador de una forma que hacía que la seducción pareciera una estrategia. En una película saturada de caos CGI, Roxburgh era puro fuego humano, sin miedo a abrazarlo camp, pero siempre anclado en una inteligencia emocional. Era imposible apartar la mirada. En 2026, Roxburgh tiene 64 años y posiblemente está más afilado que nunca. Mientras muchos de sus compañeros se desvanecieron del foco hollywoodense, él ha prosperado, aunque mayormente en sus propios términos, lejos de las franquicias taquilleras. Tras Van Helsing, se sumergió en la televisión australiana de capas complejas, sobre todo como el brillante y autodestructivo abogado Cleaver Green en Rake. Ese papel lo convirtió en un ícono nacional, irreverente, carismático y dolorosamente humano. Desde entonces ha orientado su atención hacia material más oscuro. En Prosper, interpretó a un líder de mega congregación que se desmorona bajo la duda privada. Una actuación elogiada como una de las más complejas de su carrera. En The Correspondent, dio vida al periodista Peter Grest con el mismo peso, y, aún así, se mantiene felizmente alejado de la autoimportancia hollywoodense. Ahora todos tenemos vidas estúpidas, ¿no? Bromeó en una entrevista de 2024. De pie, descalzo y con las uñas pintadas de azul. Cortesía de su hija de 6 años. Fuera de pantalla, está casado con su coprotagonista de Van Helsing, Sylvia Coyoca, desde 2004, un matrimonio hollywoodense raro que sigue intacto. Viven tranquilamente en las playas del norte de Sydney, criando a sus 3 hijos, esquivando la fama y arreglando goteras mientras graban programas de cocina. David Wenham como Carl. David Wenham tenía 38 años cuando interpretó al fraile Carl en Van Helsing, el alivio cómico excéntrico y fabricante de artilugios frente al héroe taciturno de Hugh Jackman. Pero incluso entonces, Wenham no era ajeno a las historias épicas. Solo un año antes había roto corazones como Faramir en El Señor de los Anillos, donde otros actores podrían haberse diluido tras un pico de género. Wenham fue más profundo. Su encanto contenido, su acero oculto y su rango impredecible lo mantuvieron en demanda constante. Y en 2026 no está frenando. Ahora, con 61 años, Wenham disfruta de un renacimiento tardío. Recientemente retomó a su personaje de culto más querido, Johnny Spiteri, en Spit, la esperada secuela de Getting Square. Sin las drogas pero no sin el caos, Wenham volvió sin esfuerzo a las chanclas y el mullet, provocando risas y melancolía. En cuanto me puse esas chanclas, dijo, sentí a Johnny de inmediato otra vez. Pero no todo es comedia. En años recientes, Wenham ha explorado papeles más oscuros, desde interpretar a un pastor de megacongregación moralmente retorcido hasta aparecer en Elvis de Baz Luhrmann, como el ícono country Hank Snow. En 2023 recibió la Orden de Australia, no solo por su actuación, sino por su dedicación a contar historias australianas con honestidad. También ha aportado su talento a la enseñanza de cine en Vietnam y protagoniza el próximo largometraje de Zack Power. A pesar de haber sido llamado el hombre más sexy del mundo más de una vez, Wenham siempre ha rechazado la etiqueta. Ha preferido una vida familiar tranquila con su pareja de muchos años, Kate Agnew, y sus hijas en Brisbane. Cuando le preguntan por qué el público sigue conectando tan fuerte con sus personajes,
Wenham responde simplemente, porque no los interpreto desde fuera. Los interpreto como si fueran personas que he conocido toda la vida. Schuller Hensley como el monstruo de Frankenstein. Schuller Hensley tenía 37 años cuando se puso en la piel del monstruo de Frankenstein en Van Helsing en 2004. Y no lo interpretó como una bestia sin mente. Su versión era enorme, cosida, aterradora, pero también extrañamente humana, citando la Biblia y moviéndose con la dignidad confundida de alguien que nunca pidió existir. Hensley pasaba hasta 6 horas al día en maquillaje, viendo cómo su rostro desaparecía mientras el monstruo era reconstruido sobre él pieza por pieza. El vestuario también era brutal, piernas prostéticas y un traje corporal que elevaban su altura a más de 7 pies, convirtiendo cada escena en una prueba de resistencia física. Ese papel podría haberlo encasillado para siempre en personajes de criatura. En cambio, Hensley hizo lo contrario. Demostró que los roles de monstruo eran solo otra excusa para actuar. Antes y después de Van Helsing, su verdadero hogar fue el teatro. Es ganador de un Tony, conocido por interpretar personajes con oscuridad y vulnerabilidad, y ha dicho más de una vez que los villanos suelen ser los más interesantes porque te obligan a encontrar el núcleo humano debajo del daño. Cuando volvió a interpretar al monstruo en Young Frankenstein en Broadway, Hensley abrazó la ironía. El grotesco solía ser la persona más amable de la sala. Describió a esa criatura como inocente y casi infantil, alguien que simplemente quería ser amado y aceptado, lo que honestamente hace que su monstruo de Van Helsing se sienta aún más triste en retrospectiva. Mismo cuerpo, mismas cicatrices, otro tipo de soledad. En 2026, Hensley no persigue titulares de Hollywood ni controversias. Su carrera ha sido del tipo silenciosamente exitoso, construida sobre el oficio, no sobre el caos. Elena Anaya como Aleera. Elena Anaya interpretó a una de las novias vampíricas de Drácula, un papel que, aunque breve, marcó su entrada al Hollywood de gran presupuesto. Con ojos salvajes y una elegancia inquietante, llevó una sensualidad amenazante a la pantalla, incluso frente a monstruos imponentes y al taciturno Van Helsing de Hugh Jackman. Pero para Anaya, eso fue solo una puerta de entrada. En los años siguientes, se convirtió en una de las actrices más respetadas de España, ganando el premio Goya por La piel que habito, dirigida por Pedro Almodóvar. Ese papel, como la Vera reconstruida quirúrgicamente, fue profundamente perturbador y transformó su perfil internacional. Fuera de pantalla también atravesaba una transformación más personal. Salió públicamente del closet en 2008 tras ser fotografiada besando a su entonces pareja, la directora Beatriz Sanchís, y más tarde se convirtió en madre junto a la diseñadora de vestuario Tina Afugu Cordero. En 2017, Anaya regresó al cine global con Wonder Woman, interpretando a la química desfigurada Dr. Poison. Abrazó la complejidad trágica del personaje, consolidándose como una maestra de los personajes femeninos oscuros y con múltiples capas. En 2020 protagonizó Rifkin's Festival de Woody Allen, pero luego admitió que la experiencia había sido difícil, añadiendo matices a su reputación como una intérprete selectiva e intensa que valora la confianza en el set. Ahora, con 51 años, Anaya sigue evolucionando. En 2024 protagonizó Las largas sombras, una inquietante miniserie española, mientras cría a 2 hijos pequeños lejos del foco mediático. Rara vez busca a la prensa, pero cuando lo hace, sus entrevistas son íntimas y crudas. Will Kemp como Velkan. Will Kemp tenía solo 26 años cuando debutó en el cine con Van Helsing como Velkan Valerius, el orgulloso e impulsivo príncipe gitano que se transforma trágicamente en el hombre lobo. Bailarín de ballet de formación, Kemp aportó una sutileza física poco común al papel. Su licántropo no era solo gruñidos y CGI, era músculo convulso,
metamorfosis agonizante y un cuerpo en guerra consigo mismo. Rodó durante semanas en la helada Praga, lanzándose entre árboles, gruñendo suspendido en arneses, todo mientras vestía solo parte del vestuario y puntos rojos para el seguimiento digital. La mitad de su actuación vivía dentro de una computadora. ¿La otra mitad? Puro instinto. Desde entonces, Kemp ha seguido un camino tan inusual como su debut. Rechazó grandes contratos de modelaje, eligiendo el arte por encima de la imagen. Interpretó protagonistas románticos torturados en dramas independientes. Bailó en escenarios del West End en Equus y el Lago de los Cisnes. Y luego, en algún punto entre el ballet y la bestia, encontró un segundo acto inesperado. La realeza de Hallmark. The Royal Matchmaker a Love, Romance and Chocolate y The Dancing Detective. Kemp, ahora de 49 años, se ha convertido silenciosamente en un rostro habitual de la televisión reconfortante de fiestas. Pero no confundas eso con comodidad profesional. Si no arriesgas nada, dijo una vez, no aprendes nada. Casado con la compositora Gabby Jamieson desde 2002 y criando a 2 hijos, Kemp se mantiene lejos del drama de los tabloides. Algunos desaparecieron del foco de Hollywood, otros evolucionaron, se redefinieron y regresaron más fuertes que nunca. Pero ya sea que se convirtieran en monstruos, leyendas o simples supervivientes silenciosos, el elenco de Van Helsing en 2026 demuestra una cosa. El tiempo nos cambia, pero no borra lo que nos hizo inolvidables. ¿Cuál transformación te sorprendió más? ¿Alguno luce exactamente como lo imaginabas? ¿O totalmente diferente? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides dar like, compartir y suscribirte para más historias del pasado. ¿Y dónde están ahora?